Sean todos bienvenidos en esta preciosa mañana. El Ministerio Cela les da la más cordial bienvenida a todos y esperando que pudieran haber tenido una muy buena semana, independientemente de todos los problemas que a lo mejor podamos tener. Lo importante es entender que hay alguien que está en control y ese no es usted ni yo, ¿verdad? No es un hombre, no es un sistema político. Para nosotros es Dios el que está en control y Él nos ayuda en medio de nuestras pruebas y en medio de nuestras dificultades, porque en el mundo tendremos aflicciones, dijo el Señor Jesús. Entonces eso es parte de la vida, pero también nos dijo que íbamos a poder experimentar esa paz en Él. Y en esta mañana vamos a hablar de eso, ¿ya? Vamos a hablar de esa paz que usted no la va a encontrar en ningún otro lado. Y a veces la falta de paz nos hace que nos turbemos, que estemos en situaciones en las cuales uno entra en la desesperación, en el afán. Y por eso el Señor aquí va a hablar con los discípulos acerca de eso. Lucas, vamos a continuar, nos queda este estudio y uno más, y vamos a terminar ya con el Evangelio de Lucas. Si usted quiere escuchar todo lo que está de aquí para atrás, ya puede ir a ministeriocela.com, ahí está todos los audios de los estudios anteriores. Si quiere ahí estar, ya hay más de un año de estudio del libro de Lucas, más o menos. Entonces ya estamos llegando al final. Pensaron que no iba a ser, pero sí. Y hoy día vamos a hablar un poco acerca de la necesidad que usted y yo tenemos de entender, de conocer quién es el Señor, de reconocerlo a Él. Porque eso al final de cuentas es lo que nos va a dar paz a nuestro corazón. Todo lo demás nos va a producir a veces situaciones en nuestra vida que nos van a llevar a alejarnos de esa paz que Dios quiere darnos a todos nosotros. Entonces fíjense aquí en Lucas, en capítulo 24, vamos a tomar desde el versículo 36 hasta este momento. Jesús, después de su resurrección, ya en lo que hemos visto de Lucas, hay muchas más apariciones del Señor Jesús en los evangelios, pero primero miramos nosotros que en este capítulo, después de su resurrección, trajo esperanza para los desesperados. También trajo esa restauración del fuego en el corazón de estos hombres que estaban totalmente ya sin esperanza. Se reveló a ellos. Al revelarse a ellos trajo una razón para vivir. Yo no sé si usted está buscando una razón para vivir. Yo creo que la mejor razón para vivir se llama Cristo. Y por eso a veces que yo ya no sé, no quiero vivir. No, Cristo es su razón de vida. Él debe ser su razón. Y Él les dio a ellos esta esperanza. Aquí. Todo lo que ellos habían escuchado, habían perdido su fe, y ahora el Señor restaura eso en la vida de estos hombres que iban camino de Emaús. Cómo el Señor Jesús abre la puerta a todas las bendiciones a través de su resurrección. Quiere tener entrada las bendiciones que Dios tiene para nosotros, tenemos que entender que Cristo Jesús es el Cristo resucitado. Y la puerta abierta para todas las bendiciones que nosotros como cristianos tenemos, que son el ancla. Fíjense, en el libro de Hebreos, antes de mirar aquí en Lucas, en el capítulo 6, si usted está notando, en el versículo 18, el escritor de Hebreos, vea lo que dice con referencia aquí a la resurrección, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo.
La confianza que usted tiene está anclada en lo que Cristo Jesús hizo, que nos da entrada a ese lugar santo. Murió en la cruz, pero también resucitó. Fíjate, dice aquí que es una ancla fuerte y confiable para sus almas. O sea, usted puede estar seguro de que su barco no va a chocar con las rocas, porque está anclado firmemente en Cristo Jesús, que nos da esperanza y que nos da confianza en nuestras almas. Porque eso es lo que Satanás quiere producir en nosotros, desconfianza. Toda la gente hoy día está pensando en lo que va a pasar mañana. Pase lo que pase, su vida y mi vida está en las manos de Cristo. Eso es el asunto. Y la economía y esto, pase lo que pase, nuestra economía está en las manos de Cristo. Eso es. Y si toca tiempo de vacas flacas, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Él nos va a ayudar, nos va a dar todo lo que necesitamos. Pero nuestra ancla está en esto, no en lo que va. Ahora estamos hablando de que la gran mayoría de los cambios sociales se producen a través de estos movimientos. Pero que estos movimientos al final lo que terminan llevando realmente no es a un cambio o a una verdadera libertad, sino que sencillamente siguen y siguen porque no hay conformismo, siempre es más, más, más. Y luego a veces se llegan a un punto en donde, como pasa en ciertos países, que luego que el movimiento comenzó, ahora son esclavos del sistema por completo. Y no hay vuelta atrás. Entonces, nuestra esperanza como cristianos, nuestra confianza es en Cristo Jesús. Ve a estos hombres que iban camino a Maús, que miramos la semana pasada, ellos a pesar de todo, ellos no estaban viendo el panorama completo. Pero una vez que Jesús se desapareció, ya el asunto cambió. Corrieron a Jerusalén y llegaron donde los apóstoles que estaban ahí, comenzaron a escuchar lo que los apóstoles estaban hablando acerca de que había la información de la resurrección de Cristo, que Simón había visto al Señor, y es ahí en donde ellos llegan y dicen, nosotros también lo vimos. Y ahora aquí, en el versículo 36, comienza otra vez el relato para nosotros. Dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ahora, aquí todavía pareciera ser que estamos en este domingo de resurrección, pero por la tarde, tarde-noche. ¿Ya? Lo mismo nos dice Juan en capítulo 20, versículos 19 al 25. Y es aquí donde el Señor aparece en medio de estos hombres, donde las puertas estaban cerradas y el Señor milagrosamente y repentinamente se encuentra en medio de ellos. O sea, ¡pum!, apareció nada más. Y obviamente esto sorprendió a esta gente. Y vea lo que dice aquí. Jesús no es un fantasma. Bueno, los testigos de Jehová enseñan, y es una secta falsa, ¿ya?, que Jesús resucitó en espíritu, no en carne, no en cuerpo. Y aquí vamos a quedar más claro aún de que la resurrección de Cristo no solamente fue espíritu, sino que fue cuerpo. No hay ningún relato en la Biblia de dónde está el cuerpo de Jesús, y Jesús no resucitó en cuerpo. Pero la Biblia sí nos dice dónde estaba Jesús, completo, con su cuerpo. Y es aquí, en esta ocasión, y en otras ocasiones más. Entonces a veces nosotros no conocemos la Escritura y somos engañados fácilmente. Aquí el Señor le va a decir, hey, yo tengo huesos, tengo carne, comida, ¿ya?, un cuerpo glorificado. Y la tumba de Jesús está vacía. No hay ninguna referencia en las Escrituras de que diga que el cuerpo de Jesús se desvaneció. Desapareció así, con el chasquido de los dedos, y se volvió nada. No, es un cuerpo, y aquí el Señor está delante de ellos, no es un fantasma. Y fíjense lo que dice aquí, dice que estaba en medio de ellos. O sea, ese es el lugar que debe tener Jesús en tu vida. En tu vida, en el ministerio, en tu trabajo, en todo. No en un lugar lejano, no al margen de tu vida, sino en medio de nosotros. Ahí es donde debe estar Cristo Jesús en la iglesia.
No fuera de la iglesia como en la Odisea, golpeando para entrar, sino en medio. Entonces esto incluye todo lo que tú haces. En todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de mi vida, el Señor Jesús quiere estar en medio de nosotros. Entonces pregúntate, ¿dónde está Jesús en tu vida? ¿Es una nota al margen o es sencillamente lo más importante en tu vida? Y está ahí siempre. Para cada cosa que tú necesitas decidir, ¿está Él ahí en medio? ¿Es parte de tu vida o es tu vida? ¿En quién gira tu vida? Es muy importante que usted se pregunte, ¿en quién gira mi vida? ¿Cuál es el movimiento de todo esto? ¿Es en Cristo Jesús? De Él somos, de Él nos movemos, o sea, que muramos o que vivamos, de Él somos. Entonces, debemos nosotros aprender y conocer que Él quiere estar ahí, en ese centro. No marginal, no en un rincón, no arrinconado, no solamente usarlo cuando yo ya veo que no hay nada más que yo pueda hacer, sino estar ahí siempre. Y vea lo que dice aquí, que el Señor viene a traer. Cuando Jesús está en medio de la iglesia, en medio de su vida, en medio de todas las situaciones en su vida hay paz. No va a haber paz si Él no está en medio. Y vea lo que dice, paz a vosotros. Este es el mensaje para ellos. Si Él está en medio, va a haber paz para usted. Si no está en su vida por completo, si está al margen o no está directamente, nunca va a haber paz. Entonces, lo importante aquí es primero ver la misericordia y la gracia y la bondad de Cristo Jesús después de su resurrección con estos hombres. ¿Qué hubiera hecho usted si estos hombres le dicen, yo, José, voy a seguir contigo, yo voy a estar, yo quiero servir aquí y yo quiero estar aquí todos los días y servir y ayudar todos los días y contigo hasta la muerte? Y el primer día que le toca llegar temprano no llegó, no puedo llegar. Mucho frío, está lloviendo, mucha calor. ¿Ya? Tengo esto, tengo acá, tengo aquello. ¿Qué le diría a usted? A lo mejor a la primera, ok, a lo mejor no. Y después la segunda, y la tercera, y la cuarta. Vea, estos hombres le dijeron al Señor Jesús, contigo Jesús hasta la muerte. Pedro le dijo, Señor, contigo hasta la muerte. ¿Qué ocurrió? Lo dejaron, lo abandonaron, uno lo negó. Uno lo negó. Y aquí está Jesús. Y vea lo que Jesús aparece diciéndoles a ellos. Yo sabía que ustedes eran un montón de cobardes, que no iban a cumplir, que no tienen palabra. No, no aparece nada de eso aquí. No hay recriminación. Hay bondad, hay misericordia, hay paciencia. A veces nosotros somos tan impacientes con los pecados de los demás y tan poco pacientes. ¿Ya? Somos demasiado impacientes. Ay, es que, ¿cuándo va a aprender? A lo mejor nunca. Débiles en la fe siempre vamos a tener. Y ustedes que son fuertes en la fe deben ayudar a llevarlos, dice Pablo en Romanos. Entonces aquí el Señor Jesús le dice, hey, misericordia, paz a ustedes. Nada de, ay, pero si ustedes dijeron que iban a estar y ahora ¿dónde están? No, no hay mensaje como esto. No hay nada de esto. A lo mejor la inclinación mía y la inclinación suya sería, y debes entender una cosa, que la lección aquí para nosotros es esta. Primero, usted nunca debe tener temor de acercarse y estar delante del Señor. Es un Dios de misericordia, es un Dios de compasión, de bondad. No debe haber temor. Ay, chicos, es que Dios... No, ve aquí el ejemplo. A pesar del conocimiento que tiene Jesús de nosotros, Él nos ama. A pesar de eso. Y yo creo que eso debe, en vez de desanimarnos, nos debe animar. Nos debe entrar en confianza aquí. Siempre el Señor nos va a dar misericordia. Entonces fíjense aquí, lo primero, vemos el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es esto, es siempre perdonar. Él vino a eliminar la condenación y la presencia del pecado, pero cuando seamos glorificados, pero el poder del pecado y
La condenación del pecado es lo que Él vino a hacer. Él no vino a condenarnos. Es lo que dice Juan. Él vino a salvarnos. Y Él lo muestra aquí. Y usted y yo vamos a fallar un montón de veces. Y vamos a seguir fallando. Por más buenas intenciones que a veces tengamos, vamos a fallar. Pero ahí Él va a estar siempre con sus brazos abiertos. Y si yo peco, yo me arrepiento, Señor me perdona. Y no quiere decir que voy a andar por la vida pecando libremente. Porque mi intención no es pecar, pero si peco, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, el que nos dice paz, yo morí por ti, te arrepentiste, Dios te perdona, y nos da esta paz. Fíjense, la presencia de Jesús, el príncipe de paz, en medio de la vida de la iglesia, en medio de la vida del cristiano, obviamente es muy reconfortante. Ahí es donde usted va a encontrar paz. No hay de otra manera aquí. La verdadera paz que el hombre podía tener con Dios no podía venir de otra manera, era el Señor que la traía. Y eso es lo que Él vino a hacer. Si queremos realmente tener paz, primero entre nosotros necesitamos tener paz con Dios. Romanos 5.1 nos dice esto, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. O sea, nuestra paz está envuelta en Jesús. Y no es solamente algo que Él da, sino es algo que Él es. Y por eso necesitamos a Jesús en nuestra vida. Vea lo que dice el Salmo 29, versículo 11. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Con paz. Y en el Nuevo Testamento, en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Dice. El mundo no te va a dar paz. Entonces el Señor le dice, no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Cuando no hay paz, primero no tiene a Cristo en su vida, va a haber turbación, va a haber miedo. Pero el Señor dice, hey, mi paz les doy. No esa paz que todos hablan, ¿ya? La paz de que la gente, ay, su paz interior, ¿ya? Como Kung Fu Panda, busque su paz interior, ¿ya? No, esa es la paz de Dios. Es la que realmente nos da verdadera confianza en medio de este mundo turbulento. Pero no solo eso, en Filipenses, en capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos. Y hoy día vivimos en un mundo afanado. ¿Ya? Los mismos cristianos estamos afanados. ¿Ya? Queremos lograr y hacer todo ya en una hora, en un momento. En un momento. Y nos afanamos porque no lo tenemos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Tiene peticiones? Póngalas delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. El afán te quita la paz. Por eso dice luego, y la paz de Dios. O sea, si usted se afana, usted pierde la bendición de tener la paz de Dios. Tenemos la paz con Dios, Romanos 5.1, que es la paz de justificación. El hombre ya no está en conflicto con Dios cuando se arrepiente. Pero necesitamos la paz de Dios en medio de todos los afanes de este mundo, de los problemas de este mundo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que va a guardar? Tu corazón. Es lo que va a hacer. Eso es lo que Dios vino a hacer. Y también nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y si pasa esto, y si no ocurre aquí, y si no ocurre allá, tenga paz de Dios. Pero de ahí viene primero de esa relación con Dios en oración. Venga Él. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Se fijan? Es en Él. No es un asunto de sentir, ay, aquí en este lugar siento mucha paz. Se trata de una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. A veces queremos aferrarnos a la paz y que un hombre o una mujer nos dé esa paz que yo necesito. No puedo. Es Él. Y por eso nos decepcionamos en tantas áreas. Pero Él dice, hey, para que tengan mi paz. ¿Y por qué necesitamos la paz
de Dios en nuestra vida, por lo que dice la segunda parte de este versículo de Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones. Por eso lo necesitamos. La vida cristiana no es la vida de la isla de la fantasía, en donde todo sale bien y todo es bonito, ¿ya? La vida cristiana es una vida llena de diferentes situaciones y muchas veces muy turbulentas. Y Jesús dice, van a tener aflicciones, pero confíe, yo he vencido el mundo. La paz de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Es Él, Cristo Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Eso es lo que Cristo hizo. Nos unió. Pero la paz está en Él. Entonces, no es algo que Él da, es quien es Él. Si quieres tener paz, tienes que estar en Cristo Jesús. Y que primero tienes que tener paz con Dios, necesitas recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y luego cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador y se da esa paz con Dios, Dios te dice también que puedes tener la paz de Dios en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Entonces Jesús dice, paz a ustedes, eso es lo que Él quiere que usted y yo experimentemos. La paz de Dios y la paz con Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos encontrar esta paz? ¿Cómo nosotros podemos realmente experimentar esta paz? Primero en comunión con Él, oración y la palabra, pero también sabiendo quién es Él. Él ha resucitado. También reconociendo que Él está con usted y conmigo. Y Él está para usted. ¿Será que para mí? ¿Será que el Señor me oirá? ¿Será que el Señor? Ahí está. Yo estoy con ustedes, dice, todo el tiempo. Entonces, esto es lo que el Señor vino a hacer. Comunión con Él, sabiendo que Él ha resucitado, que Él no está muerto, sabiendo que Él está contigo y que Él está para ti. Ahí está. Es lo que Él vino a hacer. Entonces debemos aprender a experimentar esto en nuestra vida. Entonces dice versículo 37, espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Fíjese aquí, Jesús aborda sus miedos, aborda sus turbaciones y les dice, ¿por qué están así? Y lo mismo que Jesús hace con ellos, lo hace con nosotros. El Señor nos pregunta en esta mañana a cada uno de nosotros, ¿por qué usted está intranquilo en su corazón? ¿Por qué está turbado? ¿Por qué está preocupado? Tal vez usted llegó esta mañana y viene con un corazón cargado. Tal vez usted tuvo lucha durante esta semana y tiene un corazón cargado. Y el Señor nos pregunta, bueno, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás cansado esta mañana? ¿Por qué estás turbado? ¿Por qué te preocupa? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Por qué te preocupas de esta situación? Tanto. Y a veces nos pasa a nosotros porque nos olvidamos del panorama completo. Primero nos olvidamos quién es Él. Nos olvidamos quién es Él. Se nos olvida que Él es Dios. Segundo, nos olvidamos de qué es lo que Él hizo con nosotros. De que Él murió por cada uno de nosotros. Tercero, nos olvidamos hacia dónde vamos. Nuestra ciudadanía no es aquí, es allá en los cielos. Se nos olvida eso a nosotros. Y cuarto, que por esto no hay razón por la cual usted debe preocuparse. Sabiendo primero quién es Él, reconociendo lo que Él hizo y sabiendo hacia dónde vamos, usted puede estar en paz. Bueno, el Señor sabe. ¿Cuántos somos a lo mejor aferrados a ciertas cosas y nos cuesta decir el Señor dio, el Señor quitó?
Nos cuesta. ¿Cómo voy a perder esto? No puedo. Déjelo ir, porque eso te tiene anclado, pero no a Cristo. Entrega toda tu ansiedad delante de Él. ¿Por qué? Porque vamos al cielo y es lo que la Escritura nos dice. Vea lo que dice Romanos 8:32. Jesús es suficiente para todo lo que usted necesita. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Vea, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es con Él el asunto. Con Él es que logramos. Sin Él, nada. Solo afán, solo turbación. ¿Ya? Solo nebulosa. Nada de esperanza, nada de futuro. Su vida y mi vida están en las manos de Dios. Y usted debe entender que Él lo ama y la ama a usted más de lo que usted cree. Más de lo que usted cree. Por eso el Señor, por medio del apóstol Pablo, dice, ¿cuánto Él, si Él dio lo más precioso, cuánto más nos puede dar a su propio Hijo? Dio a su Hijo, ¿cuánto más nos dará lo que necesitamos? ¿Qué es lo que usted necesita? Es en Él. Él lo da. Él lo va a dar. Confía en el Señor. Salmo 42, el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Y esta es la conclusión a la que llega el salmista una vez de reconocer que Jesús es la roca, que Jesús es vida, que que Dios es su esperanza, que todo lo que él necesita está en Él. Él dice esto, esperaré en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No sé lo que va a pasar, pero yo voy a esperar en Él. Voy a confiar en Él, porque Él es mi salvación y Él es mi Dios. Es su Dios, es su Salvador. Y nunca lo va a llevar a un lugar en donde usted vaya a ser destruido. Él nunca lo va a hacer. Nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar, sí. Pero Él va a estar ahí con nosotros. Satanás le gusta que los cristianos aparten sus ojos de Jesús y los pongan en sus circunstancias. Jesús no te va a ayudar en estas circunstancias. Mira cómo está. Él no te va a ayudar. ¿Qué dice Jesús? Miren. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Es en Él. Es en Él. Imagínense usted cuántas úlceras, cuántas gastritis, cuántos cánceres se producen producto de que nosotros estamos afanados en todas las situaciones. Nuestras circunstancias nos sobrepasan muchas veces. Cuando nos olvidamos de mirar a Jesús. Cuando nos olvidamos de eso. Yo creo que el Señor dice, y en este tiempo en el que estamos, ¿verdad? El Señor nos dice, hey, tranquilo, tenga paz, mi paz. Porque el mundo no te va a dar paz. El mundo no te puede, tú no puedes confiar en la estabilidad que el mundo te ofrece. Porque nosotros ponemos confianza en esas cosas. Y no debe ser así, nuestra confianza está en Él. Porque hoy día tú tienes, mañana no tienes. Tienes salud. Hoy día escuchas bien, mañana no vas a escuchar, te lo digo. Audífono. Para que recuerdes. ¿Ya? Un día mira, ¿cuánto es la vista mejor? ¿20/20? Y hoy día yo veo aquí, en la primera fila, todas las caras yo sé quiénes son. De ahí para allá. Y a veces confiamos, no, es que tengo un trabajo, tengo esto, y no confiamos en el Señor. Y nos alegramos cuando alguien nos da un trabajo, nos alegramos cuando en el trabajo nos pagan, cuando Dios dio todo por nosotros y murió por nosotros. Esa debería ser nuestra máxima alegría, nuestro máximo gozo. ¿Lo crees? El Señor ya lo hizo todo. Él es nuestra esperanza, como dice Hebreos, segura, en la cual podemos estar anclada o podemos anclar nuestra alma en Cristo, en Él, no en ninguna otra cosa. Ahora,
Dice versículo 39, el Señor hablando con ellos, mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, dice. Porque un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Entonces, ¿qué dicen los testigos de Jehová o qué dicen las sectas? Bueno, aquí dice otra cosa. Jesús resucitó físicamente. Esa es la verdad que nosotros vemos en las Escrituras. Y diciendo esto, versículo 40, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, o sea, era un punto en donde es demasiado bueno para ser cierto, eso era lo que estaban sintiendo. ¿No? Es como cuando usted le deja por debajo de la puerta, ¿ya? Un sobre con $1,000,000. No sabe si llorar, reír, ¿ya? No va a ocurrir, pero ahí se le saca el gozo. Pero no puede ser, esto es lo que ellos estaban sintiendo. Dice que estaban maravillados. Es demasiado bueno para ser cierto. Y era verdad. Y les dijo, vea, me gusta Jesús, ¿tenéis aquí algo de comer? Así es. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Ya? Y él lo tomó y comió delante de ellos. Ellos estaban esperando a lo mejor que la comida se le pasara así. No, nada de eso, porque él tenía cuerpo. ¿Ya? Es lo que él tenía. Y eso es lo que él les está mostrando a ellos. Ahora, aquí hay algo interesante. Cuando Jesús se aparece a ellos en su resurrección con su cuerpo, dice aquí que él tenía sus marcas, dice que le mostró sus manos y sus pies. Las marcas del sufrimiento de la cruz. Razones. Una, para que primero que todos los discípulos pudieran darse cuenta que él era el mismo Jesús. Aquí están mis marcas. Más adelante le va a decir a Tomás, ¿ya? Al incrédulo, aquí están, mete tus dedos, marca, un costado, todo. Pero también, cuando el Señor llegó al cielo, es el objeto de admiración de los ángeles. ¡Wow! ¿Qué él hizo? Por cada uno. Pero también esas marcas van a venir con él cuando él regrese aquí. Y sus pueblos, los judíos, le van a preguntar, ¿dónde te hiciste eso? ¿Quién te hizo eso? En la casa de mis hermanos. Con hermanos así, ¿para qué quiere enemigo? Cuando el Señor regrese. Eso es lo que yo creo vamos a ver cuando vayamos al cielo. Esas son las marcas realmente del trofeo. Esto es lo que hizo. Por cada uno de ustedes. Por cada uno de nosotros. Pero fíjate, cuando viene Satanás a acusarlo a usted, él es el abogado. ¿Cuál es la evidencia que él tiene? Sus marcas. Yo morí por él. Dice el Padre, yo morí por él. Entonces, el Señor tiene eso. Y eso es algo que usted y yo vamos a ver. Esas es las marcas del terrible crimen que la humanidad cometió. Entonces el Señor estaba ahí. Ahora, hay mucha gente que hoy día no cree en la resurrección. Por eso tratan de inventar. Pero ahí está Jesús mostrándole, he resucitado. No es un fantasma. No, aquí estoy. Mirad mis manos, dice. Vean mis pies, aquí yo soy. Palpen, toquen, aquí yo soy. Entonces aquí el Señor, fíjate, no está atacando la incredulidad de los discípulos de una manera en donde dice, ay, ustedes son unos incrédulos. No, sencillamente con misericordia les está enseñando a estos hombres con una débil fe qué es lo que había ocurrido. Vean, toquen aquí. Y eso nos va a ocurrir a todos nosotros. Fíjate, aquí el Señor no los manda a creer, tampoco los reprende, sino pacientemente les está enseñando. Son lentos para creer, igual que nosotros. Por eso a veces no se impaciente con aquellos que
Ay, es que ya debió haber hecho esto, no sea impaciente. Porque todos nosotros llegamos a este mundo, a la vida espiritual, conociendo cosas muy básicas, muy sencillas, creyendo que yo soy un pecador, ¿correcto? Creyendo que me voy a ir al infierno, pero he creído en Cristo Jesús, porque necesito un Salvador que resucitó, que murió por mí y resucitó. Todos nosotros llegamos, en la gran mayoría de nosotros llegamos sabiendo eso es lo básico. Pero de ahí tenemos que crecer y madurar. Ese es el proceso. Y vea, aquí es lo que el Señor les está diciendo a ellos, les está enseñando. Vean, es real aquí. Hay una vez es un conflicto entre justificación y santificación. Santificación es algo que usted es, ¿ya? Que el Señor nos hace santos. Y la santificación es progresiva. O sea, vamos hablando de madurez. Va creciendo a medida que usted va conociendo más. La justificación es algo que Dios nos da a todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. Nadie puede ser más justo que Cristo. Es que debe ser más... No, ya tengo la justicia de Cristo, o sea, tengo la máxima justicia. Pero la santificación, soy apartado para Dios, pero debo seguir creciendo y creciendo y creciendo. No debo quedarme como niño. Y aquí el Señor está con este proceso de enseñándoles a ellos. Vean, así es, esto es lo que ocurrió. Entonces debemos ser pacientes. Debemos mirar a estos hermanos a veces también con paciencia, con amor. No ignorando su pecado, pero no condenándolo. No lo condenamos. Y señalamos en amor, con paciencia, el pecado, que es diferente. Vea, esta situación no está bien. Y no, ay, es un pecador, te vas a ir al infierno. Eso es algo que si usted ve, todos nosotros íbamos al mismo lugar. Pero Dios tuvo paciencia, nos recibió y ahora en este proceso el Señor nos está haciendo crecer y crecer y crecer y madurar. ¿Cuándo va a terminar esto? No va a terminar. Seguimos en eso. Pero, dice ahora versículo 44, parecían aquí, esto ya ocurre otro día. Hay un salto para algunos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, aquí hay un cambio totalmente radical ahora. Comienza aquí este proceso en ellos. Para que usted pueda entender las escrituras, la Biblia dice esto, que el hombre natural no puede entender, no puede percibir las cosas espirituales, sino que se han de percibir espiritualmente. Entonces, ¿qué necesita usted? Necesita el Espíritu Santo en su vida. Porque podemos intelectualmente, pero nunca vamos a llegar a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Vamos a tener nociones, ideas y vamos a poder hablar. Uno de los más grandes ateos puede hablarte de Jesús y puede hablarte de la Biblia. Pero si el Espíritu Santo realmente no está en él, eso no va a producir ningún cambio en su vida. Y aquí el Señor dice que Él les abrió el entendimiento. Parece que este es el equivalente a lo que está ocurriendo en Juan, en el capítulo 20, versículo 22, cuando dice que Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y eso no es simbólico, ahí no dice ninguna parte que es simbólico. Sopló el Espíritu Santo, dice, sobre ellos. ¿Qué ocurrió? Su entendimiento se abrió. O sea, en otras palabras, renacieron. Habían estado viviendo por fe. Todo el tiempo, Antiguo Testamento. Acuérdense, el Espíritu Santo no había venido. Juan 14, 15 y 16 nos da el ministerio del Espíritu Santo. Dice, cuando venga, convencerá de pecado y todo lo demás. Y aquí el Señor les da a ellos esto y estos hombres abren ahora sus ojos y fíjate, comienza Él a darles por medio de la palabra de Dios. Y esto produce fe. Es la palabra de Dios la que produce fe en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo nos hace tomar esta palabra y hace que nuestros corazones ardan.
Ya que hace esto con los apóstoles, lo mismo que hizo con los de Maús, lo hace con ellos. Verso 46, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí está la gran comisión desde la perspectiva de Lucas. Lo que Lucas está viendo aquí, y nos está relatando, es la gran comisión. La gran comisión está en Mateo y también está en Marcos. En Mateo, o en Marcos 16:15 nos dice, y él les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Mateo el Señor le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas, todo lo que yo les he enseñado. Y aquí también. Entonces, en estas tres partes, en nuestros tres evangelios vemos esta comisión. Marcos simplemente muestra el mandato, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Lucas nos define el evangelio aquí. ¿Qué es lo que Lucas está diciendo? Que Cristo tenía que sufrir, resucitar de los muertos y que la gente necesita arrepentirse para recibir perdón de pecados. No hay buenas intenciones. Si usted no se arrepiente ante el Señor y lo recibe como Señor y Salvador, no es salvación. Arrepentirse es eso. Cambiar de mente, cambiar de dirección. Comenzar ahora a usar todo lo que Dios te ha dado para servirlo a Él, para seguirlo a Él, para vivir para Él. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Entonces, Mateo nos da una perspectiva de cómo se debe hacer. ¿Cuál es el objetivo de ir y predicar el evangelio y que la gente reciba al Señor? Mateo nos dice que debe hacer discípulos. Es lo que debe hacer. Entonces el Señor les está mandando a ellos a esta comisión. Yo no sé si usted pensó o ha leído aquí y ha visto lo tremendo, a lo mejor en su mente que pudo haber sido para ellos el recibir esto, ir y hacer discípulos. Verlo como algo imposible. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? La gran mayoría de estos hombres que eran pescadores. La gran mayoría de ellos. No había nada especial en ellos. Honestamente eran unos don nadie. Es lo que eran. Y es por eso que el Señor tenía que morir. Para que ellos tuvieran el mensaje, y Él resucitara, y Él les dice, ahora ustedes van y lleven el mensaje, dice a todas las naciones, dice a cada nación. Jesús tiene visión misionera. Pero aquí Él les está mandando a hacer este trabajo. Fíjate, ¿dónde debía comenzar este trabajo? Debía comenzar en Jerusalén. Ese era el lugar en donde se debía comenzar. ¿Por qué era el lugar apropiado? Porque las escrituras así lo dicen. Isaías 2:3, Joel 2:32. Ahí es donde tenía que comenzar la enseñanza y la predicación del Evangelio. Es ahí donde ocurrieron todos estos hechos. Es en Jerusalén. Es ahí donde debía comenzar. Con los judíos debía ser primero. Romanos nos dice eso. Entonces el Señor le dice, vayan ahí. También es un llamado a comenzar en el lugar en que tú no querrías comenzar. Pero Señor, ¿cómo vamos a comenzar aquí? Mira lo que hicieron contigo, ¿qué van a hacer con nosotros? Pero aquí los está mandando a otra cosa. Usted dice, yo quiero ser misionero. O usted dice, no, yo no quiero ser misionero. Todos tenemos un llamado a misión. Y el lugar más cercano es Jerusalén. Comiencen ahí. ¿Y cuál es su lugar más cercano? Su familia. Porque usted tiene hijos incrédulos, pecadores, de chiquititos. Ahí los tiene. ¿Ya? Pueden ser muy lindos. Yo tuve dos hijas muy lindas, preciosas, hasta el día de hoy, preciosas. Pero necesitaban a Cristo. Ese es el lugar más cercano, ahí es de donde debemos ir. Y ese es el lugar en donde probablemente usted va a recibir más oposición de su familia. En donde usted va a tener que vivir lo que está predicando.
Sí, pues yo me puedo ir a la China, ya nadie me conoce. Y yo le hablo, no, si yo soy muy espiritual. Pero nadie me conoce, nadie me conoce en el ambiente de mi familia, en mi casa. Pero si usted le dice a sus hijas que hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que ser serviciales, hay que hacer esto, y usted no lo hace, luego ellas van a decir, usted es un hipócrita. Un hipócrita. Entonces el Señor les está mandando a estos hombres aquí a esta tarea que parecía imposible. ¿Cuántos recursos tenían ellos financieros? ¿Cuánta tecnología nosotros ahora tenemos? Esta cámara de 24.000 megapíxeles. ¿Cuánta tecnología tenían ellos? Tenemos micrófono, parlantes. ¿Qué es lo que ellos tenían? ¿Cuántos eran ellos? El Señor le dice, vayan. Probablemente nosotros tenemos mucha más gente aquí que lo que ellos tenían aquí. Probablemente nosotros tenemos más recursos que los que ellos tenían. Más tecnología de la que ellos tenían. Tenemos comunicación, tenemos transporte. Podemos movernos, pum, pum. Y el problema es que, ¿cuánto hemos hecho? ¿Cuánto hicieron ellos? ¿Cuál fue lo que hizo la diferencia? ¿Qué es lo que hizo realmente la diferencia en ellos? Entonces imagínense si el Señor se apareciera aquí y nos dijeran, vayan y hagan discípulos, prediquen el Evangelio a todas las naciones. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría hacer? ¿Qué pensaría decir? ¿Ah? ¿Pero cómo, Señor? Es imposible. Y el Señor por eso les dice, es una obra grande, comienza por Jerusalén. No se quiere abrumar, comience por Jerusalén. Haga discípulos en su casa. Comience ahí. Una de las cosas más grandes que uno puede experimentar es llevar personas a Cristo Jesús y discipularlos. Y después ver que ese que tú has llevado a Cristo Jesús, lleva a otro a Jesús y lo discipula. Y otro, y otro. Es increíble. Y es lo que estos hombres comenzaron a hacer. Entonces ahí entra la pregunta, entra la pregunta, ¿cómo fue posible? ¿Cómo es posible que tan pocos, con tan poco, lograran tanto, mientras que tanto, con tanto, logran tan poco? ¿Cómo es posible? Aquí nos da la respuesta el Señor. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Dos razones aquí. Primero, somos testigos. Ellos eran testigos. Tuvieron la experiencia real del Señor Jesucristo. Ahora usted dice, bueno, yo no fui testigo, pero entonces, ¿tú no tienes una experiencia real con Cristo todos los días? Porque ese es el asunto. Más bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Claro, ellos tenían esto. En Hechos 4:13 nos dice ahí que estos hombres, los fariseos y todos, daban cuenta y reconocían que estos hombres habían estado con Jesús. Se maravillaban. Hechos 4:13. Se maravillaban de eso. De cómo estos hombres habían estado con Jesús y con qué de nuevo hablaban la palabra de Dios. Y ellos dicen, no podemos dejar de hablar lo que hemos oído y lo que hemos visto. En Primera de Juan, en capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3, el apóstol Juan dice que lo que ellos van a dar, lo que él va a enseñar y lo que él va a escribir es lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron, lo que ellos tocaron. Claro. Entonces, ellos de primera mano lo tenían. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, que es el próximo libro que vamos a comenzar a estudiar. ¿A quién amáis sin haberle visto? Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, claro, son diferentes porque ellos experimentaron a Jesús de una manera real, lo tocaron, pero nosotros también tenemos esta relación real con Jesús. Entonces, si realmente queremos ser testigos eficaces, primero tenemos que ser o tener esta relación real con Él.
hablar de lo que usted ha visto, hablar de lo que usted cree, hablar de lo que usted ha oído. Pero segundo, está en el versículo 49. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Tenían el Espíritu Santo. Y aquí dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, ¿cómo se hizo este trabajo? Esto no fue por maquinaria. Esto no fue por programa. Esto no fue por encuestas, esto no fue por estadísticas, esto fue por el poder del Espíritu Santo de Dios en la vida de estos hombres y mujeres. Porque esto es algo espiritual, totalmente. Ahora queremos tener más infraestructura, más maquinaria, más logística, más esto, y eso siempre va a necesitar el Espíritu Santo. Nunca lo puedes sustituir. Puedes tener tu plan, puedes tener todo, pero si no tienes el Espíritu Santo, no estás haciendo la obra de Dios. Porque esta obra de Dios no es con espada, no es con ejército, es con el poder de Dios. Es con el Espíritu Santo en la vida de cada hombre. Entonces, es el poder del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros nos quedamos. La próxima semana yo voy a hablar acerca de esta promesa del Padre en extenso. Pero nosotros no hemos experimentado realmente el poder que Dios nos ha dejado. Realmente aún. No lo hemos hecho. Y debemos orar para que se haga una realidad en nosotros. Entonces ellos fueron obedientes y se quedaron en Jerusalén. En Jerusalén. O sea, aquí, estas palabras de Jesús, ¿ya?, que fueron dichas probablemente en el día de su ascensión, es decir, de días antes del cumplimiento de esto, antes de Hechos 1, antes de que viniera el Espíritu Santo en Hechos 2, antes de eso, y 40 días después de su resurrección. Esto es el cumplimiento. Y lo vamos a ver en extenso. Y termina aquí este evangelio, en versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, a 2 kilómetros de Jerusalén. Betania está sobre el monte de los olivos, porque ahí dice Zacarías que es donde va a regresar el Señor, de donde mismo fue tomado. Y alzando sus manos los bendijo sacerdotalmente. Ahora, esto no es una buena intención. Cuando Dios te bendice, pero te bendice. ¿Ya? No es que ojalá ocurra. No, si Él lo hace, eso va a recibir. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, primero, reconocieron que Él era Dios, por eso lo adoraron. Volvieron a Jerusalén con gran gozo. Segundo, la verdadera resurrección de Cristo, cuando usted la entiende en su vida, va a producir gozo. ¿Ya? Y van a creer. Tenían gozo y no creían, ¿se acuerdan? Pero ahora tienen gozo y creen, porque ya están viendo eso. Y tercero dice, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Una vida resucitada es una vida que se congrega, es una vida que adora a Dios, es una vida que alaba a Dios en la comunión, los unos con los otros. Amén. Es lo que dice aquí. Entonces, fíjense, de aquí cambia la imagen completamente. Desde aquí en adelante, ahora estos hombres comienzan a caminar por fe, creyendo en la obra del Espíritu Santo en su vida. Este día tenía que llegar, no iba a estar Jesús siempre con ellos. Pero vemos que esto produjo un cambio en sus vidas. Desde este día en adelante, Dios comenzó a moverse de una manera increíble, increíble, a través del mundo. En Colosenses 1:6 nos dice que se critica a Pablo porque este es el que está llevando y el evangelio ha llegado a todo el mundo, a todas partes, a todo lo que con lo que correspondía a Pablo. Es decir, para mí el evangelio ya ha llegado a todas partes de lo que él conocía. Y fue la obra del Espíritu Santo, una vida completamente resucitada. Y volvieron, dice, a Jerusalén. ¿Qué les dijo el Señor? Vuelvan a Jerusalén. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Sea obediente. ¿Qué te está diciendo?
desobedeces a Dios y quieres caminar en la voluntad de Dios, no se puede. La voluntad de Dios es obedecerlo a Él. Si Él les dice, quédese, espere, si Él te dice, sale, sale. Pero a nosotros siempre, ay Señor, yo voy a ir por si acaso. Cuando el Señor nos dice, no vayas. Y crea este gozo en usted. Ese gozo que no va a terminar. Porque el gozo tiene que ver con la obra de Cristo, tiene que ver con Cristo Jesús. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El fruto o uno de la consecuencia del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor. Pero ese amor también produce en usted gozo. Ese gozo se mantiene. Y si usted dice que tiene gozo, usted dice que ama al Señor, usted lo reconoce a Él como Señor, usted no lo puede ocultar. Por eso dice que estos hombres iban todos los días al templo. ¿Se imaginan? Ir en ese tiempo al templo, no es como ahora voy a la iglesia. No, ahora voy al templo y son judíos. Ellos mataron a Jesús o fueron parte de todo esto. ¿Y cómo yo voy a llegar diciendo que Jesús es el Cristo? El asunto no es como ahora. Y si lo adoraban a Él, blasfemia, mátenlo. Por eso Pedro, Juan, ¿cuántas veces fueron golpeados por ellos? Pero lo hacían. Pero eso no es algo que está normalmente en nosotros. Es la obra que Dios hace en nosotros. Y como dice aquí, amén. Cuando Dios hace este tipo de obras en su pueblo, cuando usted ve esa obra del Espíritu Santo genuina, real, lo único que usted puede decir, así sea. Amén. Y termina aquí. La próxima semana vamos a ver de la promesa al Padre. ¿Ya? Tan mal entendida obra del Espíritu Santo hoy día, lamentablemente en muchas iglesias. Vamos a orar. Señor, gracias te damos esta mañana por tu palabra, por animarnos, por desafiarnos, por confrontarnos por ella, Señor, reconociendo que tú nos has dado una misión y que podamos entender que necesitamos de tu Espíritu Santo, que necesitamos que tú estés en medio nuestro. Queremos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si hay alguien aquí, Señor, esta mañana atribulado, con problemas, a lo mejor con situaciones difíciles en su vida, con malas noticias de salud o laborales o lo que sea, Señor, oro para que ese corazón sea lleno de tu presencia en este momento, Señor. Y que Él pueda salir, Señor, ella pueda salir animada, fortalecida, consolada, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y que tú eres suficiente para darnos lo que necesitamos, Señor. Y que podemos confiar en ti, a pesar de todas las circunstancias en las que podamos vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder orar y pedir siempre, Señor, porque tú nos llenes con tu Espíritu. La necesidad, Señor, de tu iglesia, Señor, es tu poder. No es más planes, no es más recursos, no es más estrategia, sino que es el poder de tu Espíritu Santo, real y genuino, Señor, fresco, fluyendo a través de nuestras vidas como cristianos, para ser testigos tuyos, donde quiera que tú nos lleves, Señor. Llénanos, Señor, con tu Espíritu, y danos esa paz, Señor, a cada uno en esta mañana. Gracias. Oro, Señor, por los hermanos que están enfermos. Ese poder también, Señor, es suficiente para sanar a aquellos, Señor, que están enfermos. Oramos, Señor, para que tú sanes, restaures, fortalezcas, Señor, a nuestros hermanos que están, Señor, con problemas de salud. Provee trabajo, Señor, porque no tiene. Cuando salga a golpearle la puerta mañana, Señor, por un trabajo, aunque todas las cosas digan, Señor, que no va a hacer o no va a haber, que tú obres un milagro, Señor. Porque para ti no hay nada imposible. Provee trabajo, Señor.
Y oramos, Señor, para que tú sigas proveyendo para tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Hasta aquí podemos decir, Ebenezer, y saber que tenemos esa esperanza de que va a seguir siendo así, porque es tu obra. Es tu iglesia y tú la edificas, tú la guardas, tú la cuidas, tú suples. Oramos, Señor, en esta mañana y te damos toda honra, toda gloria al único y sabio Dios, al único que merece toda la honra, nuestro Señor y Salvador. Oramos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.